¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, Hola. Sí. Bueno, dale. Ok. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, le presento al ingeniero Pablo Sosa. Él es el encargado de la parte práctica de la materia, de la primera parte de termodinámica. Así que bueno, los dejo un ratito con él y después ya arrancamos con la teoría. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, como les comentaba el ingeniero Frank, mi nombre es Pablo Sosa. Estoy a cargo de la parte práctica de la materia de termodinámica. Bueno, la idea era presentarme con ustedes para que me conozcan. Yo voy a desarrollar los trabajos prácticos, que la metodología va a ser la siguiente. Los trabajos ya están prácticamente, no prácticamente, sino que están desarrollados. O sea que un día antes digamos, de dictarlo el trabajo práctico, lo vamos a subir a Facet virtual para que ustedes ya puedan verlo al práctico y estudiarlo, cosa que ya lleguen con el práctico leído, ¿sí? La idea es hacer clases cortas, digamos, para que no se haga tan tedioso el dictado, y con ustedes, con el práctico ya leído, vamos a poder avanzar un poquito más rápido, ¿sí? Nosotros les vamos a comunicar con anticipación cuándo van a ser las clases prácticas, eh, y vamos a subir el material para que ustedes ya lo tengan y puedan repasarlo, ¿sí? De todas maneras, vamos a reforzar todo lo que pongamos en las clases prácticas mediante las consultas. Y yo principalmente voy a poner un horario para que cualquier duda del práctico que vamos desarrollando, ustedes se conecten y podamos evacuarla, ¿sí? Yo les sugiero que, a pesar de que el práctico está desarrollado, traten de hacerlo ustedes, ¿sí? Sin, eh, sin ir copiándolo, porque la idea es que aprendan. Entonces, les pediría que, con lo que ven en teoría, más lo que se desarrolla en el dictado de la clase práctica, lo ejecuten, lo resuelvan ustedes a los prácticos. Si tienen alguna duda, pueden consultar al apunte o bien hacer la consulta con nosotros. Pero es importante que ustedes lo desarrollen, porque ahí es cuando surgen las dudas y las vamos a poder evacuar y ustedes van a poder aprender, ¿sí? Y eso les va a servir mucho para el parcial. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la idea de hoy era simplemente presentarnos. No sé si hay alguna consulta y, y bueno, como les dije ya, vamos a avisarles cuándo vamos a desarrollar la primera clase práctica, ¿sí? No sé si tienen alguna duda al respecto. Si no tienen ninguna duda, le doy paso al ingeniero Franco Lombres para que pueda comenzar con el desarrollo de la teoría. ¿Hay alguna duda? ¿Qué días serán lo del desarrollo de los trabajos prácticos, profe? Eso puede variar de acuerdo al avance, digamos, de la teoría, ¿sí? En principio, la idea es fijar
un día fijo que ya le avisaremos, pero va a depender de cuánto se avance en la teoría, de manera que ustedes ya tengan los conocimientos teóricos para poder desarrollar el trabajo práctico, ¿sí? En principio serían los días miércoles, ¿sí? Pero como les digo, eso puede llegar a ser variable de acuerdo a cómo se avanza con la teoría. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, gracias. Sí, profe, gracias. Gracias, Bueno, Pablo. perfecto. Bueno, gracias Federico y les deseo éxito a todos los chicos. Y les recuerdo que esta es una materia muy importante para la carrera, porque es la base para otras materias que van a tener en años posteriores. Entonces les pediría que traten de enfocarse y poner el máximo esfuerzo para sacar el máximo provecho, ¿sí? Nosotros estamos para evacuar las dudas y ayudarlos en lo que sea necesario. ¿Bien? Así que bueno, dicho esto, me despido y lo dejo ya con el ingeniero Federico Franco López. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, avísenme si están viendo la pantalla ahí. ¿Se comparte bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces arranquemos nomás con la teoría. Bueno, como les decía, esta materia es termodinámica y máquinas térmicas, pero la dividimos básicamente en dos. En la primera parte damos termodinámica y en la segunda parte máquinas térmicas. Así que vamos a empezar viendo la parte de termodinámica. Así que empecemos por el principio, digamos. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es una rama de la física y la química que estudia las posibilidades y límites de la transformación y transferencia de la energía. Y fíjense que ahí hablamos de posibilidades y límites, ¿no? Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con eso. O sea, si bien algo hemos visto de física, que la energía no se destruye, se transforma, vamos a ver desde el punto de vista del primer principio, la conservación de la energía, pero desde el punto de vista del segundo principio vamos a ver también esto de los límites que tiene las transformaciones o la transferencia de energía, ¿no? Bueno, hablamos de energía como todo aquello que es capaz de obrar sobre la materia. Y bueno, y después vamos a ver también qué es la materia. La materia básicamente para nosotros va a ser todo lo ponderable, o sea que se puede pesar y que ocupa un lugar en el espacio. Vamos a definir cantidad de materia, que es una variable muy importante desde el punto de vista de la termodinámica, y vamos a ver cómo podemos medir la cantidad de materia. Dentro de lo que es la termodinámica, nos basamos en distintos principios. Los principios son postulados que están basados en hechos experimentales y se cumplen en todos los fenómenos macroscópicos. Los principios de la termodinámica son básicamente tres, podríamos decir: el primer principio, el segundo principio y el principio de equilibrio. Bueno, como les decía, el miércoles la idea es que vayamos medianamente rápido con el tema de las diapositivas. Supuestamente ya todos lo han leído antes, para que no sea muy pesado el tema esto de las clases virtuales. Pero bueno, si por ahí vamos muy rápido o tienen dudas, no hay problema que me interrumpan, ¿no? Bueno, entonces hablábamos de los principios de la termodinámica. Hemos visto, decíamos que tenemos tres principios fundamentales y hoy vamos a empezar viendo, digamos, qué son esos principios muy así en forma
al pasar, digamos, y después más adelante vamos a definirlo y vamos a trabajar con esos principios ya en forma más profunda. Bueno, el primer principio o principio de conservación habla de la conservación en conjunto al mismo tiempo, digamos, de la materia, de la energía y de la cantidad del movimiento. Entonces recuerden que el primer principio comprende la conservación de la materia, de la energía y la cantidad de movimiento todo al mismo tiempo. Vamos a ver más adelante que en ciertos casos podemos trabajar por separado, digamos. Bien, el segundo principio también se denomina principio de irreversibilidad o principio de oposición, y nos dice que la energía puede fluir de un mayor potencial a un menor potencial por sí misma, pero el efecto inverso es imposible. O sea, la energía puede fluir desde un mayor potencial por sí misma sin necesidad de energías externas, o sea, de una actuación externa al sistema, siempre y cuando vaya de un mayor potencial a un menor potencial. El Profe, fenómeno inverso, sí. ¿se puede dar un ejemplo de ese postulado? Porque, o sea, sí lo entiendo, pero me cuesta imaginar. Por ejemplo, vos tenés algo caliente y se puede transferir calor de una fuente caliente a una fuente más fría. Si vos dejas una taza caliente, una taza no sé, de café con leche, de té, lo que quieras, caliente en el medio ambiente, se va a transferir calor desde la taza, que es la fuente caliente, digamos, hacia el ambiente que está más frío. Y eso es natural. Naturalmente se va a producir así. Ahora Ah, perfecto. vos podés dejar la taza puesta, digamos, en el escritorio ahora y decir, bueno, que del ambiente fluya energía y que la taza se caliente sola. Si el ambiente está más frío, tiene un menor potencial, no se va a dar naturalmente eso. Si bien lo puedo lograr, pero no va a ser natural, voy a tener que actuar de manera externa para poder lograrlo. Es el caso, por ejemplo, de la bomba de calor o del aire acondicionado. Yo puedo, por ejemplo, la bomba de calor, cuando tenemos el aire acondicionado en invierno, lo que hace es toma calor desde el ambiente exterior, desde el medio ambiente, y eleva su temperatura y vuelca ese calor dentro de la habitación, del dormitorio, del aula, de lo que sea. Entonces, en ese caso, estamos pasando de una temperatura menor a una temperatura mayor. Pero ¿qué es lo que pasa? Para poder lograr eso no se ha dado naturalmente. Hemos usado el aire acondicionado, hemos usado todo en instalación y hemos usado energía eléctrica para poder lograrlo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. El segundo principio, además de decirnos de que la energía fluye de mayor a menor potencial en forma natural, también nos dice que cuando fluye energía se producen resistencia natural al cambio. Esa resistencia natural al cambio consumen parte de la energía puesta en juego en ese flujo, entre comillas, digamos, de energía, y se transforman en calor. Y si lo que fluye es calor, entonces hace que caiga la temperatura. Por ejemplo, si yo quiero hacer fluir materia, digamos, a través de una tubería, voy a tener la resistencia del rozamiento, por ejemplo. Dentro de la tubería, el agua que está fluyendo está produciendo un rozamiento y ese rozamiento se transforma en calor, digamos. Bueno, ese es un ejemplo, digamos, pero podríamos plantear ejemplos para los distintos tipos de energía. Ahí estamos hablando de una energía potencial de presión, podría llegar a ser, que haga fluir el agua de un punto a otro, pero podemos hablar de distintos tipos de energía. Acá en esta tablita ustedes tienen los distintos tipos de energía.
calor, energía eléctrica, trabajo, energía potencial, energía cinética. Disculpe, ¿lo ven al cursor ustedes? Que lo muevo ahí. profe. Sí, 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 se profe. lo ve. Ah, bien. Y bueno, y para cada una de esas energías tienen el potencial que hace que fluya esa energía y la resistencia natural para esa energía, digamos. Por ejemplo, para el calor, el potencial, como decíamos recién, es la temperatura y la resistencia es la resistencia térmica. Para la energía eléctrica, el potencial es la tensión eléctrica, los voltios, y la resistencia es la resistencia óhmica. Para el trabajo, el potencial es la fuerza y la resistencia al rozamiento. Y bueno, y ahí tienen el resto de las energías. Bueno, y decíamos que también tenemos el principio cero, que dice cero, digamos, porque es complementario con el primer y el segundo principio, digamos. Por eso se le pone el nombre de principio cero. Pero básicamente es Profe. el principio de equilibrio, digamos. ¿Qué nos dice el principio de equilibrio? Que siempre que hayan diferencias de potencial en un sistema, se van a producir dentro de ese sistema variaciones que van a hacer que el sistema evolucione hasta un equilibrio, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en un sistema diferencias de temperatura dentro del sistema, se van a producir flujos de energía dentro del sistema que van a hacer que el sistema se equilibre y toda la temperatura en el sistema sea la misma, digamos. Por ejemplo, ese sería un equilibrio térmico. También podemos hablar de equilibrio químico, cuando hablamos de que no va a haber diferencia de composición dentro del sistema, y equilibrio mecánico cuando las presiones dentro del sistema son iguales en todos los puntos, digamos. Y decimos que cuando se cumplen esos tres equilibrios al mismo tiempo, se tiene un equilibrio termodinámico. O sea, el equilibrio completo vendría a ser el equilibrio termodinámico. Profe, Sí, creo que hay gente que quiere ingresar a la reunión. bueno, no sé si ya han entrado ahí. Sí, ahí se vio que entraron. Las clases no podemos estar cortando, interrumpiendo para aceptar a la gente que llega tarde, digamos. Por eso la idea de las clases son a las 10, la idea es que vayan entrando desde las 10 hasta las 10:10, digamos. O sea, a las 10:10 empezamos. Yo incluso le mando el link un poco antes de las 10. Y bueno, traten de entrar en horario para que no interrumpamos la clase. Bueno, ahí fíjense al final, dice un sistema con diferencia de potencial en su interior o con respecto a otro sistema tiende al equilibrio, el cual se alcanza cuando se igualan los potenciales. Yo les mencionaba que el equilibrio lo planteábamos para un sistema, pero podemos hablar para varios sistemas en conjunto, digamos. Vamos a ver bien, un poco más en detalle, esto que son los sistemas, básicamente los sistemas termodinámicos que definimos acá a continuación. Un sistema termodinámico puede ser cualquier cosa en realidad. O sea, un sistema termodinámico es una porción de espacio con todo lo en ello contenido y con todo lo que fluye a través de los límites, el cual yo he determinado a conveniencia para poder estudiarlo desde el punto de vista energético, digamos. Entonces, un sistema termodinámico puede ser, como decíamos recién, una taza de café, una taza de té. Si yo lo quiero estudiar desde el punto de vista energético, puedo decir que los límites van a ser el contorno de esa taza, por ejemplo. Puede ser un motor de combustión interna en el cual yo agarro y digo los límites son todo lo que está afuera del motor, o sea, vendría a ser, no sé si conocen un motor, el bloque del motor, digamos. O también puedo decir, bueno, dentro de ese motor yo puedo definir
los límites en lo que es un cilindro de ese motor o lo que es solamente la cámara de combustión. O sea que yo elijo cuál es mi sistema termodinámico. O sea, voy, para cada caso que voy a estudiar, yo defino cuál va a ser mi sistema. Entonces, ese sistema va a estar compuesto, digamos, por los límites, que es lo que separa el sistema en sí, propiamente dicho, del medio ambiente. Que el medio generalmente puede ser medio ambiente, medio exterior, tiene distintas definiciones. Y fíjense que el sistema está compuesto por todo lo que hay adentro, ya sea materia o energía, materia y o energía, y todo lo que está entrando o saliendo del sistema, tanto como materia como energía, digamos. Ya vamos a ver que en algunos casos puede ser que tengamos que fluye solamente energía y en algunos casos vamos a tener que fluye materia y energía. Bueno, entonces según cómo sea el sistema lo podemos clasificar de distintas formas y esta clasificación que parece una cosa muy al pasar, en realidad es muy importante porque nosotros necesitamos saber cómo es el sistema para poder después resolver un balance o sacar alguna incógnita que nos falte. Entonces tenemos que conocer el sistema. Fíjense que a los sistemas los podemos clasificar en función de la cantidad de materia que esté fluyendo a través del sistema. En este caso puede ser que el sistema no va de la materia contenida en el sistema o fluyendo a través del sistema. Si el sistema es un sistema que no tiene materia y que tampoco entra ni sale materia, es un sistema vacío, o sea, no tiene materia en su interior. En ese caso tendríamos un vacío absoluto, que es algo ideal, digamos, o sea, medio abstracto, digamos, no, o sea, no vamos a tener un sistema vacío absoluto en la técnica común, digamos. Después podemos tener un sistema cerrado. Un sistema cerrado es un sistema que puede tener materia adentro, pero no entra ni sale materia. O sea, la materia que está contenida en el sistema se va a mantener constante. Y no entra ni sale materia. Eso es un sistema cerrado. O sea, el caudal a través de los límites, el caudal de materia a través de los límites va a ser cero. Después podemos tener un sistema abierto, va a ser un sistema en el que sí hay intercambio de materia. Fíjense que estos dos casos son los casos más importantes que tienen que diferenciar bien, porque después cuando vayamos a resolver los problemas lo vamos a encarar de distintas maneras si el sistema es abierto o si el sistema es cerrado. Entonces recuerden que un sistema cerrado es el que no intercambia materia con el medio y un sistema abierto es el que intercambia materia con el medio. Bueno, después tienen otras definiciones respecto a la energía, si es adiabático o diatérmano, intercambio o no calor, digamos, mecánicamente aislado. Después con respecto a los límites, si los límites son reales, es cuando tienen paredes sólidas, o sea, son tangibles, digamos, los pueden tocar. Los límites imaginarios son límites que no existen materialmente, uno los define, pero no están ahí en forma material. Entonces, generalmente, cuando hay límite imaginario es porque por ahí fluye materia, digamos. Si yo tengo en alguna parte tengo todo límite, en algún sistema tengo todos límites reales, significa que tengo todas paredes materiales sólidas en los límites de ese sistema, por lo tanto, no puede entrar ni salir materia, digamos. O sea, la materia es impenetrable. O sea, si yo tengo una pared de materia, no puede atravesar la materia a través de esa pared. Tengo que tener algún lugar donde no haya materia, donde por ahí pase un caudal de materia o un flujo de materia. Pueden ser fijos o móviles. Eso va a depender si el volumen del sistema se mantiene constante o cambia con el tiempo. Si se mantiene constante, tiene límites fijos. Y si no, son móviles. Profe, disculpe antes de que avance. ¿Qué significa el puntito arriba
de las magnitudes. Bien, el puntito ese significa que es un caudal, o sea que es una magnitud referida al tiempo. Está buena la pregunta porque por ahí puede confundir con la derivada que usábamos a veces en cálculo o en álgebra. En este caso no es una derivada. El puntito indica que es una unidad una unidad referida al tiempo, digamos. O sea, por ejemplo, esto podría ser kilo por segundo, kilo por hora, o metro cúbico por segundo. El calor acá podrían ser kilojoule por hora. O sea, cuando esté el puntito significa que va a ser referido a unidad de tiempo. Ok, gracias. Bueno, fíjense que en este cuadrito pueden diferenciar lo que es un sistema abierto de un sistema cerrado. En este caso tenemos un sistema cerrado, pero con límites móviles. Fíjense que esto es un cilindro que tiene un émbolo acá arriba y el émbolo se puede mover, puede subir o bajar. Entonces los límites son móviles. Y acá abajo tengo un sistema cerrado, como por ejemplo una garrafa, donde los límites son fijos. La garrafa con la llave cerrada, ¿no? Para que sea un sistema cerrado. Y después tenemos sistemas abiertos. Por ejemplo, este tendría límites móviles, se mueve el émbolo, pero además entra materia. Por lo tanto, fíjense que acá, donde está entrando materia, los límites son imaginarios. Entonces, con que haya en alguna zona un límite imaginario, ya puedo decir que los límites son imaginarios. En este caso, todo a la vuelta son límites reales, por lo tanto decimos límites reales. Acá si bien hay una parte con límites reales, hay una parte con límite imaginario, por lo tanto en este caso decimos que los límites son imaginarios. Y acá vemos otro ejemplo en el cual tenemos un flujo de materia que entra y un flujo de materia que sale, pero los límites son fijos. Acá teníamos límites móviles, el émbolo se podía mover, por lo tanto teníamos límites móviles. En cambio, en este caso, que tenemos una tobera, sería esto, tenemos los límites fijos, digamos. Y para cada uno de los casos, el sistema puede ser diatérmano o adiabático. Diatérmano significa que puede intercambiar calor con el medio, y adiabático que vendría a ser que no intercambia calor con el medio. Bien, de acuerdo a la materia, los sistemas también tienen su clasificación. Si dentro de un sistema tenemos una sustancia pura, o sea, hay una única sustancia de una sola clase de moléculas, digamos, o de átomos, es una sustancia, es un sistema unicomponente. Si tenemos moléculas de dos clases, tenemos un sistema bicomponente, y si tenemos muchos tipos de moléculas, tenemos un sistema multicomponente. También podemos decir que el sistema es homogéneo cuando tiene una sola fase, o sea, está todo como líquido, sólido o gas, o heterogéneo cuando coexisten distintas fases, por ejemplo, líquido más sólido, sólido más gas, etc. Y puede ser reactivo cuando hay reacciones químicas, o no reactivo si no hay reacciones químicas. Bien. Una de las variables muy importantes para la termodinámica es la cantidad de materia. ¿Cómo medimos la cantidad de materia? O sea, sabemos que la materia, bueno, hemos visto que era todo lo que podemos pesar de alguna manera, todos los ponderables. Pero ¿cómo hacemos para medir? ¿Qué sería lo más exacto para medir una cantidad de materia? Sería contar la cantidad de unidades elementales, digamos, que tenemos, o sea, la cantidad de átomos o de moléculas, y decir, bueno, esta pieza tiene tantas moléculas de carbono, tantas moléculas, no sé, de silicio, tantas moléculas. Imagínense que eso sería bastante poco práctico. Por lo tanto, lo que hacemos para definir la cantidad de materia, usamos alguna propiedad que nos permita conocer por alguna proporcionalidad la cantidad de materia. O sea, usamos alguna propiedad de la materia que sea proporcional a la cantidad de materia, digamos.
¿Y cuáles son? Pueden ser distintas. Generalmente se usa la masa, el peso, el volumen o el número de moles. La masa, bueno, la expresamos con la letra M minúscula. El peso ya vamos a ver con G, en este caso mayúscula. El volumen, fíjense que las letras sean mayúscula o minúscula tiene que ver con el tipo de variable que ya vamos a definir más adelante. Y bueno, y el número de moles. Entonces, por ejemplo, para definir la cantidad de materia, podemos decir 1 kilo, 10 kilos, 5 kilos, sería unidades de masa, digamos. O puedo decir 1 litro, 1 metro cúbico serían unidades de volumen. O puedo decir 10 moles o 10 kilomoles serían número de moles. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno. Entonces, avancemos un poquito más. ¿Cómo se mide la masa o el peso, digamos? Si bien nosotros es como que lo tenemos incorporado, pero ¿de dónde viene? ¿Cuáles son las unidades para la masa? ¿Cuáles son las unidades para el peso? Bueno, hoy en día, desde hace poquito, desde hace 1 año y medio, 2 años, la cantidad de materia, el kilogramo, digamos, se mide a partir de una constante física que es la constante de Planck. Sin embargo, yo les voy a contar cómo se ha definido la unidad de cantidad de materia históricamente para que a partir de eso entiendamos cómo funcionan los sistemas técnicos y el sistema absoluto de unidades, el sistema internacional de unidades y el sistema técnico de unidades. Bueno, se han juntado científicos, profesionales de distintas áreas y han dicho, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo cómo medir la cantidad de materia y han dicho, bueno, la cantidad de materia se va a medir en función de un prototipo que se denomina prototipo patrón. Es un elemento de un elemento prismático, digamos, que han definido, han llevado y han dicho, esto tiene 1 kilogramo. Entonces, este es el elemento patrón, y aparte, o kilogramo patrón, que se llama también, y a partir de este elemento se van a definir todas las unidades. Entonces, si yo tengo, no sé, un celular acá en la mano, quiero saber cuánto pesa, digo, bueno, si el kilogramo patrón es 1 kilogramo, yo comparo esto con el kilogramo patrón y digo, bueno, esto pesa la mitad del kilogramo patrón, entonces pesa 0,5 kilos. Y así con cualquier cosa yo la comparo con el kilogramo patrón y digo, tiene una masa o tiene un peso. ¿Y cómo sé cuál es la masa o el peso, digamos? O sea, la cantidad de materia. Entonces, está bien, han definido el kilogramo patrón, pero no han dicho si era 1 kilogramo de masa o 1 kilogramo de peso. Era 1 kilogramo como unidad de cantidad de materia. Fíjense que si yo digo que es 1 kilogramo de peso o que es 1 kilogramo de masa, la cantidad de materia de ese cuerpo va a seguir siendo siempre la misma. Entonces, bueno, después de esta reunión se han ido cada uno a su casa y han agarrado algunos y han dicho, no, el kilogramo patrón tiene un peso de 1 kilogramo. Entonces, fíjense acá, el peso del kilogramo patrón es 1 kilo. En cambio, otros se han ido a la casa y han asumido que el kilogramo patrón tiene una masa de 1 kilogramo. Entonces, para algunos, 1 kilogramo representa masa y para otros, 1 kilogramo representa peso. Entonces, en el sistema técnico, 1 kilogramo es el peso del prototipo. Y fíjense que para calcular la masa, tenemos que hacer el peso sobre la gravedad, 1 sobre 9,81, y eso se llama unidades técnicas de masa.
En cambio, en el sistema internacional, para calcular la masa, o sea, para calcular el peso, si ya tenemos la masa, o sea, en el sistema internacional, 1 kilo es la masa. Entonces, para calcular el peso, multiplicamos la masa por la gravedad y van a ser 9,81. O sea, que los dos tienen 1 kilo. O sea, el prototipo patrón es el mismo, por lo tanto, es 1 kilo. Para el sistema internacional, como cantidad de materia, es lo mismo, digamos. Para el sistema internacional o el técnico. En el sistema técnico, 1 kilo representa el peso. Por lo tanto, la masa del prototipo es 1 sobre 9,81 unidad técnica de masa. En el sistema técnico, es la misma cantidad de materia, es 1 kilo, pero ese kilo representa masa. Entonces, el peso en el sistema internacional va a ser 9,81 newton. Profe, nosotros Bien. generalmente vamos a usar el sistema internacional, ¿verdad? No, vamos a usar los dos porque ustedes van a ir a trabajar en alguna fábrica, en alguna industria, y en la industria se usan los dos. Si bien hay que usar el sistema internacional, todo lo que hagamos, digamos, todo lo que presentemos, informes, qué sé yo, proyectos, todo se tiene que presentar en unidades del sistema internacional, porque eso está establecido por ley, digamos. Sin embargo, en la práctica se trabaja con los dos y ustedes como ingenieros van a tener que manejar los dos sistemas, digamos. Entonces nosotros vamos a ver los dos sistemas. De todas maneras, ustedes para pasar de un sistema a otro simplemente tienen que conocer algunas correlaciones, digamos. Por ejemplo, acá tenemos que 1 kilogramo es igual a 9,81 newton. En realidad, como cantidad de materia es exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo es usar distintos sistemas de unidades. Acá vale una aclaración. Han escuchado kilogramo o kilogramo fuerza o kilopón. Bueno, para hacer la diferenciación y uno saber directamente si el kilogramo se refiere al sistema técnico o al sistema internacional, si yo estoy hablando de 1 kilogramo expresándolo como si fuese peso o expresándolo como materia, entonces a veces se dice kilogramo masa o kilogramo fuerza. Si yo digo es 1 kilogramo fuerza, estoy diciendo que estoy hablando de 1 kilogramo del sistema técnico, o sea, estoy hablando de peso. Si yo digo kilogramo masa, estoy hablando del sistema internacional, o sea, estoy hablando que ese kilo representa la masa. Y el kilogramo fuerza también se expresa como kilopón. Fíjense, o sea, es exactamente lo mismo. Bien, ¿se ha entendido esto de los diferentes sistemas de unidades? ¿De dónde surge? Sí, más o menos. Bueno, cuando diga kilopón, nos hacemos la idea que estamos trabajando con el sistema técnico. ¿Sí? Claro. Bien. Profesor, ¿las balanzas miden kilogramos masa? ¿Y la balanza qué mide? ¿Masa o peso? Más. O peso, cualquiera de las dos. Entonces, si yo pongo el prototipo en la balanza y me dice que es 1 kilogramo, yo puedo decir que es 1 kilogramo de peso o que es 1 kilogramo de fuerza. O 1 kilogramo de masa. ¿Se entiende? O sea, lo que no importa a nosotros es la cantidad de materia. Si yo pongo ese kilogramo patrón en una balanza, va a pesar 1 kilo y va a tener una masa de 1 kilo. Entonces, como cantidad de materia es 1 kilo. Ya sea que yo lo exprese como masa o como peso. Es 1 kilo. O sea, la cantidad de materia no cambia. Es la misma, digamos. Solo que yo lo expreso de distintas maneras. Nada más. ¿Se entiende? O más o menos nomás. Más o menos, nomás, la verdad. Está medio Bueno, confuso. veamos algún ejemplo. Claro, o sea, sí entiendo que es la misma cantidad de materia, digamos, pero el valor que me da la balanza, ¿en qué sería, digamos? Vos tenés la misma cantidad de materia, vos lo vas a poner, si querés no es 1 kilo, podés poner algo que pese 10 kilos y va a ser la masa 10 kilos, digamos. O sea, es lo mismo, digamos.
O sea, o vos podrías calibrar la balanza en Newton también y decir que estás midiendo la fuerza que te ejerce, digamos, ese cuerpo, digamos. Bueno, otra forma de medir la cantidad de materia es el volumen, o sea, generalmente se usa mucho en los líquidos, y también se usan los gases. Si yo mido la cantidad de materia por el volumen en litros, por ejemplo, digo, tengo 1 litro de agua, ustedes inmediatamente se hacen la idea de cuánta agua tienen, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí, yo les digo que tengo 5 metros cúbicos de gas. Ahí hay que tener en cuenta las condiciones en las que está el gas. A ver, si yo tengo agua y el agua está a 10 grados o está a 50 grados, 1 litro de agua no cambia, digamos, la cantidad de materia, básicamente, si está a 10 grados o está a 50 grados. Pero si yo tengo 1 metro cúbico de gas y lo tengo a 10 grados o lo tengo a 500 grados, la cantidad de materia que hay en ese metro cúbico va a ser diferente. Entonces, cuando hablamos de sólido o líquido, podemos decir el volumen, y esto ya nos da una idea directamente con el volumen, nos damos una idea de la cantidad de materia. En cambio, los gases, para saber la cantidad de materia que hay en un cierto volumen, hay que conocer también la presión y la temperatura a la que están los gases. Entonces, muchas veces lo que se hace es definir condiciones que le llamamos estándar o normales de presión y temperatura. Por ejemplo, bueno, ahí tienen 15 grados y 760 torr o milímetros de mercurio. Ese puede ser una condición estándar, o puede ser 25 grados y 750, o 0 grados y 1 atmósfera, etcétera, digamos. Bueno, y por último, la cantidad de materia la podemos definir también en mol, digamos. El mol, hay distintas definiciones para el mol, y va cambiando con el tiempo. Pero esta es la que creo que físicamente es la más representativa, digamos, para poder explicarlo. El mol es la cantidad de materia que hay en tantas unidades elementales como átomos hay en 0,12 kilogramos de carbono 12. Entonces, yo digo, ¿cuántos átomos hay en carbono 12? Y eso es el número de Avogadro. ¿Estamos? O sea, perdón, en 0,012 kilos de carbono 12 hay el número de Avogadro de unidades elementales. Entonces, ese número, que está acá, 6,023 por 10 a la 23, o sea, redondeando un poquito, vendría a ser la cantidad de unidades elementales, y eso es el mol, para cualquier sustancia. O sea, si yo tengo 1 mol de agua, significa que tengo 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. Si yo tengo 1 mol de oxígeno, significa que tengo 6,023 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Si yo tengo, no sé, 1 mol de carbono, por ejemplo, significa que tengo 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono, digamos. Bien, hay una particularidad que en una propiedad física, digamos, de los gases, que cuando una sustancia está en estado gaseoso, 1 mol siempre ocupa el mismo volumen. O sea, 1 mol de cualquier sustancia siempre ocupa el mismo volumen. Y ese volumen es 22,4 litros. O sea, fíjense que acá hemos definido 1 mol con minúscula
Y también podemos definir un kilomol, que muchas veces se usa mol con mayúscula. Entonces, un mol de cualquier sustancia ocupa 22,4 litros. Y también, haciendo una conversión de unidades, podemos decir que un kilomol ocupa Profesor, 22,4 metros cúbicos normales. Sí, ¿me puede explicar eso del 0,012 kilogramos de isótopo carbono 12? sí. Si vos agarras, olvídate del isótopo de carbono 12. O sea, el carbono ha visto que generalmente tiene un peso molecular, pero puede variar, digamos. Bueno, voy a agarrar carbono. Supongamos agarrar carbono puro. Y separa de ese carbono puro que tenés, separa 12 gramos. Si ahora agarras esos 12 gramos y empezás a contar cuántos átomos de carbono hay, lo empezás a disgregar, o sea, tenés 12 gramos de carbono y empezás a contar, le sacas uno por uno los átomos y contas cuántos átomos hay en esos 12 gramos. Y vas a contar que hay 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono. Eso es un mol. Ese número vendría a ser un mol en ese caso, para el carbono, digamos. Si vos usas otro elemento, va a ser la misma cantidad de otro elemento o de otra sustancia. Puede ser, si hablamos de Bien. moléculas, ¿ahí lo entendés? Sí, gracias. Bien, la particularidad que tiene el mol es que, sea cual sea la sustancia, cuando está en estado gaseoso, siempre ocupa el mismo volumen. Y eso le llamamos volumen molar normal. O sea, en condiciones normales siempre tiene ese volumen. Y ese es el valor, 22,4. Bien, y de ahí podemos sacar el número de moles, que va a ser la masa sobre el peso molecular, digamos. Bueno, alguien me preguntaba qué significaba el puntito. Cuando hablamos de cantidad de materia, también la podemos referir a cantidad de materia por unidad de tiempo. Entonces ahí le ponemos el puntito arriba y pasa a llamarse flujo o caudal. Se usa indistintamente. Supuestamente el flujo, hablamos de un flujo volumétrico, y el caudal hablamos de un caudal másico, pero en realidad se usa indistintamente. Flujo y caudal, ya sea másico o volumétrico, no importa. También, de hecho, se le dice gasto, flujo caudal o gasto. Bueno, y fíjense que podemos tener un caudal como kilopon por segundo o kilogramo por segundo, metros cúbicos por segundo, por hora, por minuto, metros cúbicos normales, etc. Litros por hora, litros por segundo. En esos casos estamos definiendo caudales o gasto o flujo. Bien. Hasta acá hemos visto un poco los principios de la termodinámica, muy someramente, obviamente. Después lo vamos a ver en detalle. Hemos visto también qué era la materia, hemos visto cómo medimos la cantidad de materia, y ahora vamos a hablar un poquito del estado de la materia. La materia, nosotros sabemos que está constituida por átomos, digamos, y los átomos, entre átomo y átomo pueden haber espacio, o si tengo molécula, entre molécula y molécula pueden haber espacio. Entonces, si bien, no sé, hagamos de cuenta que nosotros queremos ver las propiedades de la materia, entonces si nosotros decimos, hagamos de cuenta que yo tengo una forma de medir, pero medir con algo muy chiquitito que pueda llegar a medir tamaño más chiquito que el átomo. Entonces, si yo tengo un pedazo de materia acá y yo voy y mido, capaz que mido justo en un átomo o capaz que mido justo
en un espacio entre un átomo y otro, digamos. Entonces, ¿cómo haríamos para poder definir las propiedades de la materia? En forma macroscópica, nosotros siempre que vayamos, yo voy a agarrar con el dedo y voy a tocar, digamos, no sé, voy a tocar la pantalla, cualquier cosa que toque de materia, en forma macroscópica, se va a comportar como un continuo. O sea, es como que no voy a diferenciar, no voy a notar la diferencia entre un átomo y un espacio interatómico, digamos. Entonces, decimos que la materia se comporta como un continuo, como una cosa homogénea, sin intersticios, sin espacios internos, digamos. Entonces, visto desde el punto de vista macroscópico, nosotros podemos definir las propiedades de la materia a nivel macroscópico. Hay distintas formas de conocer las propiedades de la materia. Generalmente, o sea, lo hacemos a partir de la experiencia, o sea, hacemos ensayos, hacemos experimentos y vamos sacando información y vamos definiendo las propiedades de la materia. Podemos decir que hay un estado físico de la materia que tiene que ver con el estado externo, digamos, o sea, la posición, la velocidad, la aceleración que puede tener un sistema termodinámico, o sea, la materia de un sistema vendría a ser. Y también podemos decir que hay un estado interno, o simplemente estado de la materia, que tiene que ver con las condiciones de presión, volumen y temperatura que tiene la materia. Ese es el estado que le llamamos estado interno o simplemente estado. Y podemos decir que el estado de la materia, el estado termodinámico de la materia, involucra los dos estados. Pero básicamente, para los sistemas que nosotros vamos a estudiar, nos importa el estado de la materia, o sea, el estado interno de la materia, que se define por medio de 4 propiedades o variables de estado, que se llama, que son la presión, el volumen, la temperatura y la composición. Esas son las variables de estado. O sea, con esas variables yo defino el estado. O sea, es como que si yo tengo, por ejemplo, agua, si el agua está a presión ambiente, digamos, presión atmosférica, si está a 10 grados, ustedes me pueden decir si está como líquido, como vapor o como sólido. A presión atmosférica, tengo agua pura, o sea, ahí tengo la composición. Está a presión atmosférica, tengo la presión, hemos dicho que agua pura, la composición. Supongamos que tengo 1 litro de agua, o sea, tendría el volumen, y está a 10 grados. Ustedes me pueden decir si está como líquido, como vapor o como sólido. Está líquido. Está líquido. En realidad, entonces, ¿cómo es la cuestión? Yo la tengo a 20 grados ahora. Sigue presión atmosférica, que va a seguir siendo líquido. Ahora yo tengo la sustancia agua, pero está a 120 grados, a presión atmosférica, y es agua pura, digamos. O sea, a 120 grados, ¿cómo va a estar? Vapor. Como vapor. Entonces, ¿el estado cuál es, digamos? O sea, fíjense que yo, la propiedad que estamos analizando en este momento, ahora con esto que estamos hablando, es las fases, digamos. O sea, si está como líquido, como sólido, como vapor, digamos. Pero ¿cómo hago yo para conocerlo? A través de estas variables. Entonces, están intrínsecamente relacionadas, digamos. Entonces, lo que decimos nosotros es que a la propiedad directamente, o sea, la propiedad es una propiedad física. Directamente la defino por medio de estas variables. Entonces, directamente cuando hablo del estado, ya estoy hablando de las variables. ¿Por qué? Porque ahora, así como ustedes han dicho, bueno, para 10 grados de líquido, para 20 grados de líquido, para 120 de vapor, o sea, yo con esas variables estoy infiriendo las propiedades que tienen. O sea, el mecanismo es yo, a partir de la experimentación,
defino esas variables y ya conocida esa variable, sé cómo se va a comportar una sustancia en esas condiciones. Entonces, con esas variables, con esas 4 variables, definimos el estado interno, el estado de la materia. Cuando tenemos un sistema que tiene una única sustancia, o sea, como decíamos recién, es únicamente agua pura, entonces no hace falta hablar de la composición, porque sabemos que todo el sistema tiene la misma composición. Entonces, en ese caso, lo definimos el estado con 3 variables, que son la presión, el volumen y la temperatura. Bien. Acá tienen un resumen de lo que hablábamos recién, y acá fíjense que hablamos de las variables extensivas, intensivas o específicas. Esto también nos ayuda después para entender cómo resolver los balances, definir las variables extensivas, intensivas o específicas. Una variable extensiva es una variable que depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, el volumen, el peso, de la masa, dependen de la cantidad de materia. Si yo tengo más cantidad de materia, significa que voy a tener más masa. Si tengo más cantidad de materia, significa que voy a tener más peso. Y si tengo más cantidad de materia, voy a tener más volumen. Haciendo la salvedad que hemos hablado de las condiciones para los gases, ¿no? Las condiciones de presión y temperatura para definir el volumen de los gases. Ahora, las variables intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la presión y la temperatura. Si yo tengo 10 kilos, no sé, de dulce de leche y separo 5 kilos para allá y 5 kilos para allá, por el hecho de separar la cantidad de materia, no me va a cambiar la temperatura, digamos. Entonces, la temperatura ahí vemos que no depende de la cantidad de materia. Lo mismo pasa con la presión. Bueno, y las variables específicas son las variables que son extensivas, pero que están referidas a la cantidad de materia. Por ejemplo, el peso específico. Yo tengo el peso, si lo divido en unidad de cantidad de materia, tengo el peso específico. Y fíjense, acá tienen un cuadrito que nos permite ver cuáles son específicas, cuáles son extensivas y cuáles son intensivas. Fíjense, si yo tengo este recipiente, donde tengo un gas ahí adentro, por ejemplo, va a tener un cierto volumen, tiene una cierta presión, una temperatura, un número de moles y una densidad. Ahora, si yo lo divido por la mitad con una membrana, algo, la presión en cada uno de los lados de la membrana va a seguir siendo la misma, pero fíjense que el volumen se ha reducido. La temperatura va a seguir siendo la misma, pero el número de moles se ha reducido y la densidad va a seguir siendo la misma. Entonces, fíjense que la densidad es masa sobre volumen, ¿no es cierto? Entonces, la masa es una variable extensiva y el volumen es una cantidad de materia. Entonces, la masa depende de la cantidad de materia. La masa que voy a tener acá va a ser distinta, o sea, que la masa que tenía originalmente. Entonces, depende de la cantidad de materia. Pero la densidad se ha hecho independiente. Fíjense que la densidad es la misma acá que en este caso. Entonces, decimos que las variables intensivas se comportan como variables, perdón, las variables específicas se comportan como variables intensivas. ¿Se entiende la diferencia entre extensiva e intensiva? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno, sigamos entonces. O sea, la densidad sigue siendo intensiva por más que depende de la masa y volumen que son extensivas. La densidad es específica, o sea, la Ah, densidad se comporta como intensiva. O sea, si yo defino la densidad como la masa sobre el volumen, la masa es extensiva y el volumen es una cantidad de materia, entonces la relación se comporta como intensiva. bien. Bueno, acá tienen las variables de estado y las unidades. Esto se lo dejo para que lo vean, lo van a usar para los prácticos.
son en qué se mide y tienen algunas conversiones entre el sistema técnico y el sistema internacional. Bueno, acá tienen cómo se define la presión. Pueden tener una presión absoluta o una presión relativa o manométrica. La presión absoluta es la que se mide a partir del vacío absoluto, y la presión efectiva o manométrica es la que se mide a partir de la presión atmosférica o de una presión de referencia. Entonces, fíjense que la presión absoluta siempre va a ser positiva, y la presión manométrica puede ser positiva, como en este caso, o negativa, como en este caso. Bueno, tienen también la temperatura absoluta y la temperatura en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Bueno, algo sobre el estado de la materia, léanlo. Esto es qué pasa con la materia cuando está en fase sólida, líquida o gaseosa, cómo se comportan los átomos. Acá hay una idealización en 3D de cada uno de los casos. Y acá habla de los cambios de fase. Entonces, fíjense, cuando yo tengo la materia en una fase, si es fase sólida, se comporta de esta manera, si es fase líquida, de esta manera, y si es gaseosa, de esta manera. Pero en algunos casos puedo tener cambio de fase. Cambio de fase significa que estoy pasando de una fase a otra. Cuando hay cambio de fase, coexisten las distintas fases hasta que se produce el cambio total, digamos. O sea, si yo estoy teniendo hielo, lo saco del freezer al hielo. El hielo en el momento que lo saco está como sólido. Si yo lo dejo en la cubetera al ambiente, el hielo se empieza a derretir y voy a tener una parte sólida y una parte líquida. Entonces, fíjense que durante el cambio de fase coexisten las dos fases, sólido y líquido. Cuando se termina de derretir, pasa a ser todo líquido, digamos. Entonces, los cambios de fase son justamente eso. Y coexisten distintas fases durante el cambio de fase. Entonces, tenemos la fusión o la solidificación, que es el paso de sólido a líquido, y viceversa, que vendría a ser el cambio de fase sólido a líquido o líquido a sólido. Fusión o solidificación. Después podemos pasar de líquido a gas. Si yo pongo un jarrito con agua en la hornalla, bueno, lo dejo mucho tiempo, el agua se va a evaporar y va a pasar de ser líquido a gas. Entonces podemos tener vaporización, en ese caso que decíamos recién, o al revés, podemos tener condensación de gas a líquido. Dentro de la vaporización podemos diferenciar ebullición o evaporación. Ebullición sí es desde el seno del líquido, se producen burbujas, digamos, o evaporación cuando es arriba, en la superficie del recipiente. Y después podemos tener también sublimación, que es el paso directo desde sólido a gas. Bueno, fíjense que todo esto son fenómenos de la naturaleza, ¿no? O sea, son todos propiedades de la materia, propiedades físicas, física de la materia en este caso. Bueno, vemos que cuando ustedes saben que a presión atmosférica el agua se evapora a 100 grados. Si yo me voy a Tafí del Valle, que estoy a una presión más baja, una presión atmosférica más baja, el agua se evapora a 96 grados, digamos. Bueno, entonces esa relación que hay entre la presión y la temperatura se llama presión de saturación y temperatura de saturación. O sea, la presión de saturación es la presión a la que se evapora o condensa una sustancia a una determinada temperatura. O si lo quiero ver al revés, la temperatura de saturación es la temperatura a la que se condensa o evapora una sustancia para una determinada presión. Esas son propiedades de la sustancia. O sea, para cada sustancia yo puedo conocer su temperatura y presión de saturación. Por ejemplo, para el agua, hemos dicho que a 100 grados es presión atmosférica, o viceversa. Para presión atmosférica, para un bar, digamos, la temperatura de saturación son 100 grados.
Entonces vemos que experimentando, o sea, haciendo experiencia, yo puedo conocer para distintas presiones la temperatura de saturación. Una experiencia sería esa, poner el jarrito acá en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, le pongo un termómetro, mido con un barómetro la presión y digo, bueno, acá el agua se hierve a 98 grados. Me voy a Tafí, hierve a 100. Me voy a Mar del Plata, perdón, me voy a Tafí, hierve a 96. Me voy a Mar del Plata, hierve a 100. Entonces mido la presión, entonces para acá. Bueno, entonces lo que se hace, lo que ya se ha hecho, digamos, es recurrir a la experimentación para definir lo que hemos dicho que eran las propiedades termodinámicas, o sea, para definir los estados. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que se hace? Se usa un sistemita donde tenemos acá un cilindro, tenemos dentro del cilindro una sustancia, en este caso podría ser el agua, como decíamos, y para no tener que irme a Tafí, después tenerme que ir a Mar del Plata y qué sé yo, directamente en el mismo lugar podemos hacer todo. Usamos este sistema y acá con la pesa esta le cambiamos la presión. Este cuadradito que ven acá vendría a ser una pesa. Si yo aumento ese peso, aumenta la presión dentro del sistema. Si disminuyo ese peso, disminuye la presión dentro del sistema. Entonces lo que hacemos es calentar esto para una determinada presión y vamos midiendo la temperatura. Anotamos todos esos valores en una tabla y luego repetimos el ensayo, pero cambiando la pesa. Ponemos para otra presión, volvemos a calentar partiendo de una temperatura inicial y vamos midiendo la temperatura y la presión. Y con eso podemos construir una tabla donde voy a representar la relación entre la presión y la temperatura de saturación, digamos. Y no solamente la de saturación, yo voy a poder ver cómo se calienta el líquido, el momento en el que se empieza a evaporar, que empieza a haber un cambio de fase, y el momento en el que todo se evapora y ya después empieza a sobrecalentarse. Entonces, yo puedo ir anotando todo eso en la tabla. Si yo hago la tabla, después con la tabla puedo pasar de una tabla a un gráfico, ¿no es cierto? En este caso tenemos 3 variables, por lo tanto el gráfico va a ser en 3D. Profe, Yo tendría 2 variables, por ejemplo, si yo mido una variable que depende de otra, yo mido X y obtengo Y, yo puedo hacer una tabla con X, Y, pongo todos los valores y después eso lo puedo llevar a una gráfica en 2 dimensiones, pongo un eje X, un eje Y y voy a tener una curva. Bueno, en este caso, como son 3 dimensiones, yo voy a llevar todos esos datos a una gráfica, pero va a ser en 3D, X, Y, Z, y voy a tener una superficie en vez de una curva. Fíjense que eso está representado acá. Esto que vemos acá es una superficie de estado. ¿Cómo se construye esta superficie de estado? Con la experimentación. Se ha hecho el experimento que hablamos recién y se ha ido midiendo, se ha construido una tabla con los datos de la tabla, luego se ha dibujado esta superficie. Fíjense que en esta superficie podemos ver el comportamiento, podemos ver las propiedades de la sustancia para los distintos estados. O sea, decíamos, acá tengo, por ejemplo, la presión. Esta línea es una línea de presión constante. Y tenemos acá la temperatura. Por ejemplo, si esta sería una línea de presión de 1, y esto sería la temperatura, supongamos, de 10, entonces en este punto tendría líquido, digamos. Entonces yo puedo ver acá los distintos estados para esta sustancia. Esta superficie se hace para cada una de las sustancias. Y vamos a ver que tiene más o menos, todas las superficies tienen más o menos la misma forma, excepto algunas pocas que cambian la forma. Obviamente las dimensiones van a ser distintas, pero la forma es similar, excepto un par de sustancias que cambian la forma. Y por ejemplo,
el agua es una de esas sustancias que tiene una forma distinta, en particular en esta zona de acá. Entonces, fíjense que en este caso tenemos una superficie de estado para una sustancia determinada y yo puedo conocer a partir del estado termodinámico cuál es el estado de agregación de la sustancia. Por ejemplo, yo conozco el volumen y la temperatura, o el volumen y la presión, o conozco, en algunos casos voy a necesitar los tres datos, digamos, presión, volumen y temperatura, y voy a conocer, digamos, dónde estoy parado, y a partir de eso voy a decir si es sólido, líquido o gas, o si está en un momento de cambio de fase, etcétera. Esto es lo que le decía de la diferencia entre una superficie para la mayoría de la sustancia y la superficie para el agua. Fíjense, esta es para la mayoría de la sustancia y esta es para el agua y unas cuantas pocas que tienen, fíjense, una diferencia acá en la forma. Todo esto de acá es bastante parecido, acá hay como una campana, fíjense, hay como una campana ahí, pero acá en la zona de sólido más líquido tenemos una diferencia entre las dos. Fíjense que en esta sustancia, si yo vengo acá desde líquido a presión constante, supongamos, vengo desde líquido, y acá capaz que lo vemos mejor en el caso anterior. Yo tengo, en esta zona tengo líquido, ¿no es cierto? Fíjense que acá, para estas condiciones de presión, volumen y temperatura, la sustancia está como líquido. Si yo empiezo a enfriar, este líquido empieza a disminuir la temperatura. Llega un momento en el que empieza a congelarse, digamos, a solidificarse, y entra en esta zona. Fíjense qué es lo que pasa con el volumen ahí. Si yo sigo avanzando, el volumen se achica, o sea que la sustancia se contrae. Y si sigo enfriando, bueno, pasa a ser todo sólido. En cambio, hay otra sustancia que pasa al revés. Fíjense, yo vengo con una isobara por acá, de líquido, vengo enfriando, se viene disminuyendo la temperatura, y llega un momento en el que empieza a solidificar. Cuando empieza a solidificar, empieza a aumentar el volumen. Entonces, en este caso, cuando se solidifica, cuando se congela, el volumen se aumenta, o sea que la sustancia se expande. Entonces, esa es la principal diferencia entre estos dos tipos de sustancias. Esta es una sustancia que se contrae al congelarse, y esta es una sustancia que se expande al congelarse. ¿Entienden la diferencia entre las dos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense también entonces que dentro de la sustancia, de la superficie, para cada sustancia ustedes pueden conocer los distintos estados, o mejor dicho, para distintos estados, el estado de agregación, digamos. Acá estamos viendo solamente el estado de agregación, pero fíjense que yo podría definir cualquier propiedad ya a partir de este estado que hemos definido. Yo he dicho que recién decíamos que para una determinada presión, volumen y temperatura, supongamos tengo este punto acá. Ese punto sé que está como sólido, pero al mismo tiempo puedo saber la densidad que tiene, puedo saber la conductividad, puedo saber la energía interna, puedo saber un montón de propiedades termodinámicas que van a depender de las condiciones de presión, volumen y temperatura. En ese punto va a ser siempre conocido. Si yo me voy a otro punto, tendré otras condiciones, pero cada vez que vaya a cada uno de esos puntos, las condiciones van a ser siempre las mismas, las propiedades van a ser siempre las mismas. Profe, Bueno, en la gráfica de recién, en uno de los ejes puede ser que decía LNP. Logaritmo del volumen. Ah, bien, quería O saber sea, qué es era. presión, volumen y temperatura, solo que esto está en escala logarítmica. Perfecto. Bien. Bueno, ustedes han visto que pueden hacer las proyecciones. Si tienen una superficie en 3D, pueden proyectar y van a tener las curvas estas, las van a tener vistas como planos, digamos,
y hay algunas otras que no la van a ver. O sea, fíjense, ustedes tienen acá una proyección donde van a ver una superficie que está en 3D, digamos, la van a proyectar y la van a ver en uno de los planos. Entonces, fíjense que puedo proyectar en los distintos planos, digamos. Si yo hago eso, tengo, en vez de la superficie de estado, tengo los diagramas de estado. O sea, los diagramas de estado son las proyecciones de la superficie de estado. En este caso, fíjense, si yo proyecto viendo desde acá, o sea, estoy proyectando en el P, perdón, viendo desde acá, este que está acá es viendo desde acá, en el PT, o sea, en los ejes presión y temperatura, en ese plano, presión-temperatura, estoy proyectando. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a ver. Esto que está acá, la campana, lo vamos a ver acá como una línea. Esta la vamos a ver acá también, la zona de cambio de fase de sólido a líquido, la vamos a ver como una línea. Y acá la zona de sólido más vapor, la de sublimación y desublimación, la vamos a ver también como una línea. Y estas otras zonas que están acá, que tienen doble curvatura, bueno, estas de acá, digamos, y de acá, tienen doble curvatura, la vamos a ver como una superficie. Entonces, fíjense la particularidad de esto. Acá tengo una línea, y estos son superficies. Entonces, yo cuando hago la proyección, veo que estas superficies son planas, o sea, son superficies no necesariamente planas, pero son superficies de simple curvatura. En cambio, estas zonas de acá son superficies de doble curvatura o superficies alabeadas. ¿Cuál es la diferencia de una superficie de curvatura simple y de una superficie de doble curvatura? Y bueno, lo que estamos viendo acá. La curvatura simple, yo puedo encontrar alguna posición en la que la veo como una línea. La curvatura doble, por más que yo la mueva en cualquier posición así en 3D, nunca voy a encontrar una posición en la que yo lo vea como una línea. Siempre lo voy a ver como superficie. ¿Cuál es la particularidad de las zonas estas de curvatura simple? Fíjense, ¿qué hay de particular en la zona de curvatura simple? ¿Quién me puede decir? ¿O qué hay de particular en la zona de curvatura doble, digamos? Fíjense acá, ¿qué hay? Capaz que acá, en este, lo ven mejor. Acá tengo una curvatura doble y acá tengo una curvatura simple. En esta curvatura doble, ¿cuántas fases hay? Conviven en una sola fase, dos fases en el de curvatura doble y en la de simple puede ser una sola. Exactamente, al revés. Exactamente al revés. En la zona de curvatura doble, como acá, por Ajá. ejemplo, Sí, tengo una sola fase. Acá tengo sí. solo sólido. En cambio acá, que tengo una zona de curvatura simple, tengo sólido más líquido. Tengo cambio de fase. Entonces, acá fíjense que la zona de curvatura simple son zonas justamente de cambio de fase. Y las zonas de doble curvatura son zonas de una sola fase. Son zonas homogéneas, digamos. En ¿Eso cambio, ocurre siempre, profe? eso ocurre siempre, sí, es una propiedad de la naturaleza, digamos. Ah, bien. Bien, entonces fíjense cómo cambia en una sustancia que se contrae al congelarse, como esta, y una sustancia que se expande al congelarse, como el agua. ¿Cuál es la diferencia? Acuérdense que era esta zona de cambio de fase de líquido a sólido. Fíjense la diferencia. Esta la veo para allá y esta como que está metida para atrás. Entonces, cuando haga la proyección en este eje, fíjense esta curva, sólido más líquido, acá se ve hacia la izquierda y en este otro acá se ve hacia la derecha. Bueno, si yo proyecto, a ver, fíjense acá que tengo la otra proyección. En este caso estoy proyectando en el PB, o sea, estoy mirándolo así, digamos, en este sentido, en el PB.
Fíjense que en el PV yo veo esta zona de líquido más vapor, la veo como una campana. Fíjense acá, esto tiene la forma de una campana. Entonces ahí tengo otro diagrama de estado, que es el diagrama PV. Entonces acá vemos las diferencias entre proyectar en el PV y entre proyectar en el TV. Y en este teníamos en el PT. O sea, tenemos las distintas proyecciones. En el PV y en el TV vemos la campana. En los dos, fíjense en la proyección. Si yo veo así, veo la campana. Ahora, si yo proyecto desde arriba, veo la campana. Entonces, fíjense la diferencia. O sea, básicamente voy a ver casi lo mismo en uno que en el otro. La diferencia va a ser esta, las curvas de presión constante y temperatura constante. Acá, estas líneas que ven acá son isoterma, y las isobaras van horizontales. En este caso es al revés. Las isotermas son las horizontales y estas que están de trazo son las isobaras. Bien. Y ahora comparemos en el PT la diferencia para las dos sustancias. Fíjense, este sería para el agua y este sería para otra sustancia. Fíjense, esto también sería la línea de fusión o solidificación, digamos, donde estarían los cambios de fase líquido más sólido. En ambos casos, digamos, en esta y en esta. Entonces, ahí podemos ver qué es lo que pasa con la sustancia en un caso y en el otro. Bueno, yo les decía que todos estos diagramas en realidad se han hecho primero a partir de la experiencia. Porque hemos hecho la experiencia, la experimentación, digamos, el experimento, hemos tomado los datos en la tabla, después hemos hecho el gráfico, después lo hemos proyectado y hemos llegado a esto. O sea, cualquier información que yo pueda sacar de acá, tendría que conocerlo también a partir de las tablas de donde hemos hecho estos gráficos, digamos. Y bueno, y justamente acá también les presento las tablas donde ustedes pueden conocer los valores de la presión y de la temperatura de saturación. Entonces, esta línea que está acá, que es la campana, solo que acá la vemos como una línea, es la línea de líquido más gas. Y fíjense que esta línea me da lo que hablábamos recién de la presión y la temperatura de saturación. Si yo para una determinada temperatura subo y corto esta línea, vengo acá y obtengo la presión. O viceversa, si por una determinada presión vengo, corto acá la línea y bajo, voy a tener la temperatura de saturación. Entonces esta línea se llama línea de tensión de vapor, porque me da justamente la temperatura de saturación y la presión de saturación. Fíjense que estos datos los podemos sacar de la tabla, como les decía. Acá tenemos presión y temperatura, o sea, para saturación. Entonces, para una determinada presión, yo puedo conocer la temperatura de saturación. O viceversa, si yo entro con la temperatura, podría conocer la presión. Entonces, acá está hecho a partir de presión y en este otro caso está hecho a partir de temperatura. En este yo entro con la temperatura y saco la presión de saturación. Bueno, creo que es suficiente por hoy. Así que ya seguiríamos el viernes. El viernes vamos a seguir con la teoría. Y vamos viendo, yo creo que la práctica va a ser ya, el primer práctico va a ser la semana que viene. Así que bueno, ya le vamos a avisar, pero bueno, el viernes estaremos de vuelta con la teoría a las 10, como hemos hecho hoy, un ratito antes, incluso de las 10, si me puedo conectar antes, para que ustedes entren hasta las 10:10, y ahí, bueno, arrancamos con la clase a las 10:10. Okay. También vamos a tratar de que sea breve, que no sean las 2 horas, hoy hemos hecho un poquito más. Lo explico bastante a todos, la idea es que yo explique un poco menos, que ustedes
más que una clase, sea, o sea, una clase de consulta, más que una clase así de teoría, sea más una clase de consulta, porque si no se hace mucho tiempo y se hace pesado. Entonces, traten de leer lo que queda de la bolilla 1 para el viernes, y la idea es que lo hagamos más rápido, que en menos de 40 minutos podamos terminar de ver el tema de la clase, ¿no? Así que bueno, la idea es que lo tengan visto y hagan consulta, que lo vayamos pasando, que yo lo vaya, qué sé yo, pasando. Bueno, acá alguno tiene duda de esto, ustedes lo explican, qué es lo que han entendido, y preguntan alguna duda, yo les explico y seguimos, digamos, cosa que sea más rápido y no sea tan pesado. Está prácticamente 1 hora y media, vamos ya, sentado frente a la computadora, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto ahora? Profe, yo tengo una duda porque tenemos fenómenos nosotros los viernes de 8:30 a 10:30 y creo que el profesor Sí. iba a hablar con usted porque nosotros empezamos la clase a las 10 y es para que no nos perdamos ninguna de las dos clases, esa media hora. Ajá. Y bueno, habría que ver porque sí, bueno, ya lo conversamos. En realidad hemos quedado, como le decía, de que no íbamos a cambiar los horarios, porque si no es un rompecabezas. Imagínense que encima con esta situación es más complicado ponerse de acuerdo si uno ni siquiera se puede ver, digamos. Entonces la idea era que mantengamos los horarios, pero bueno, ya lo conversaremos con quién es El Bravo. profesor Bravo, sí, sí. Bueno, bueno, a menos, no sé, que me diga él que cambiemos el horario y nos pongamos de acuerdo. Hasta el momento sigue siendo a las 10. Entonces a las 10 arrancamos el viernes hasta las 10:10 y bueno, y después vamos viendo. Bien, profe, le consultamos a él entonces. Sí, díganle que bueno, que hemos quedado con los otros profesores, trata de no mover los horarios, pero bueno, que cualquier cosa, si no le queda otra, que me hable y vemos cómo hacemos, porque yo no sé después si a las 12 tienen otra cosa o qué sé yo, digamos. Yo, con lo que es la teoría, no tengo problemas, porque la teoría, como les digo, si hoy nos demora 1 hora y media porque lo hemos visto entero el tema. Pero si ustedes hacen la tarea como tiene que ser, digamos, de leer antes de que veamos, no deberíamos demorar menos. Eso hemos hecho con lo de mecánica el año pasado y hacíamos clases de 40 minutos, digamos. Algunas eran un poco más largas, obviamente, pero la gran mayoría de las teorías eran entre 40 minutos y 1 hora. El problema para la práctica. Para la práctica, de hecho, este viernes no, pero el otro viernes seguramente va a ser la primera práctica, el primer trabajo práctico. Y para la práctica sí van a necesitar más tiempo, digamos. Entonces, ahí se nos complicaría. Bueno, Profe, ¿alguna duda de igual la temática de hoy? sí se entendió lo de hoy, o sea, estuve bastante bien explicado, digamos. Profe, una pregunta, y las Sí. consultas, por ejemplo, bueno, cuando releamos esto, la verdad, eh, ¿las hacemos por el grupo de WhatsApp Repetímelo. o algún, Bueno, hay un horario de consulta. No sé si le subió, no le subió todavía a la facet. En la facet vamos a subir los horarios de consulta. Ujú. Un calendario, digamos, con el horario de cada uno de los profesores. Cada uno de los profesores de la cátedra va a tener un horario donde va a estar disponible para las consultas. Ujú. Y en ese horario, a ver, si tienen una consulta simple, las pueden consultar por WhatsApp. Ahora, si lo ven que está medio complicado, nos avisan y organizamos un Zoom o un Meet, qué sé yo, para hacer la Claro. consulta. Bien, Y después, en el grupo de WhatsApp pueden preguntar en cualquier momento y cuando haya alguien disponible, le contestará, digamos, alguno de los profesores disponibles o algún compañero que sepa la respuesta o cómo aclarar la duda, le puede contestar, digamos, en el mismo grupo de WhatsApp.
Ahora, si no estamos todos ocupados y ninguno puede contestar en el grupo, bueno, el primero que le toque la próxima consulta, en ese momento se tomará el tiempo para responderle, digamos. Esa es la idea. Bien, ¿Se entiende? sí, 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 sí. Ya le voy a Profe, subir ¿van los a horarios. admitir alumnos condicionales? No sé, depende de la facultad. Nosotros hacemos lo que la facultad nos diga. Para la cátedra, nosotros le damos clase, o sea, se puede sumar cualquiera a la clase esta, digamos. Yo no le pongo restricción. De hecho, o sea, pueden entrar y yo lo acepto todo. No me estoy fijando realmente si quién realmente está inscripto en la materia o no para aceptarlo en el Zoom, ¿no? O sea, en ese sentido de poder estar en las clases, qué sé yo, no va a haber problema. Lo que sí, la cátedra considera inscripto a la gente que está en el SIU, o sea, los que están en el SIU. Entonces, si no están regulares, si van a estar condicionales, digamos, traten de regularizar la situación antes que sean los parciales, digamos, antes del parcial. Bueno, si no se puede, hablarán, o sea, no le vamos a pasar la regularidad a los que no estén inscriptos, digamos. Entonces, si no pueden regularizar su situación, no van a poder tener la regularidad, digamos, y la van a tener que volver a cursar el año que viene. Entonces, cada uno analice su situación, si está condicional, y va a poder acomodar su situación hasta que sean, digamos, las inscripciones, digamos, está todo bien, digamos. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno, ¿no tiene más dudas de la clase o del dictado? No, profesor, No, gracias. profe, Nos todo vemos el bien. viernes. Bueno, nos vemos el viernes. Que anden bien. Hasta luego.